Bien, vamos a revisar hoy este tema que nos va a ayudar para poder resolver los ejercicios de física, los ejercicios de las fuerzas normales, ¿sí? Y de sus componentes. Bien, para eso nos vamos a valer de las funciones trigonométricas. Bien, vamos a estudiar hoy las funciones trigonométricas que nos van a servir para poder realizar dichos ejercicios de las fuerzas normales, fuerzas de rozamiento y sus componentes. Ok, como vemos aquí, las funciones trigonométricas son básicamente las que más se utilizan, serían estas tres: coseno, seno, coseno y tangente. ¿De qué? De este ángulo que está aquí. Aquí vemos un ángulo que es el ángulo θ, ¿sí? Que forma la fuerza normal, que usted la ve aquí, o la fuerza de estiramiento, la fuerza que en el ejemplo del ejercicio dice que está tirando hacia la izquierda, ¿no? Tirando. Esa fuerza hace un ángulo o forma un ángulo con el plano horizontal o el eje horizontal llamado θ, un ángulo, este ángulo de aquí, ¿sí? Al formarse un ángulo y al tener ya un módulo, es decir, un valor de esa fuerza, ¿sí? Una dirección hacia arriba, entonces esto ya se convierte en un vector. Y ese vector tiene dos componentes. Como vemos aquí, el componente vertical, que es este de aquí, FY, y el componente horizontal, que sería FX. ¿Ok? Repito, al momento de generarse una fuerza inclinada, como la que vemos aquí, puede estar también hacia el otro lado, pero bueno, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Esta fuerza, ¿sí?, genera un ángulo con el punto de referencia horizontal, que es el ángulo que usted ve aquí, el ángulo θ. ¿Ok? Ese ángulo nos va a servir para calcular las componentes y también la fuerza, ¿sí? Porque nos pueden dar el valor de la fuerza o nos pueden dar el valor de las componentes y nos pueden pedir encontrar los otros valores. Entonces, para poder encontrar esos valores y desarrollar el ejercicio como nos piden, como nos solicitan, debemos tener muy claro este concepto o estas funciones, las funciones trigonométricas. Bien, la función trigonométrica primera que vamos a revisar es la del seno del ángulo. Si yo me pongo aquí donde está el ángulo, yo tengo que ponerme ahí, observo que el seno del ángulo me dice que es igual al lado opuesto, es decir, a este lado de aquí, el lado opuesto, que es el lado FY vertical, FY vertical, sobre la fuerza, es decir, sobre esta inclinación. En otras palabras, seno de un ángulo cualquiera es igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, que en este caso es FY, hipotenusa, que en este caso lo hemos designado con el valor de la fuerza. Veamos ahora el coseno. El coseno es igual al lado adyacente, es decir, este lado de aquí, FY, sobre la hipotenusa o sobre el lado inclinado, que es la fuerza. Como vemos aquí, coseno, aquí vemos ya la fórmula, ¿no? Coseno del ángulo θ es igual a Fx, que es el lado adyacente, sobre la hipotenusa o el ángulo al lado inclinado, que es la fuerza, en este caso. Y por último tenemos la tangente también. La tangente de ese ángulo es igual a opuesto sobre adyacente, o sea, al lado opuesto, que es este FY, sobre el adyacente, que es el que está del mismo lado del ángulo, que es FY, la fuerza en Y, o las componentes en Y. Estas F minúsculas que usted ve son las componentes del vector de la fuerza que se ejerce sobre el bloque. Entonces aquí ya podemos tener una idea de cómo podemos llegar a calcular tanto la fuerza, si no me la dan, como el componente de la fuerza, si es que tampoco me la dan. En este caso, en el ejercicio, tenemos que calcular es la fuerza, ¿sí? Perdón, las componentes, porque la fuerza sí me las dan. Bien, en este caso seguimos. Si nos piden, por ejemplo, encontrar el valor de la fuerza o nos piden encontrar el valor de la componente, simplemente despejamos de la fórmula que nos dan, de esta fórmula de aquí, simplemente despejamos
cualquiera de los dos términos. Vamos a despejar la fuerza, ¿sí? La fuerza, como está en este lado derecho, está dividiendo, ¿sí? Pasaría al otro lado a multiplicar, o viceversa, ¿sí? Sí, la fuerza pasaría a multiplicar y el seno que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, simplemente hemos hecho una transposición de términos. La F de la fuerza la hemos puesto acá arriba en el lado izquierdo de la igualdad y el seno del ángulo lo colocamos abajo en el denominador. De esa manera ya tenemos la fuerza, la fórmula para encontrar la fuerza. Si es que nos pidiesen la fuerza, sería igual entonces a la componente vertical, la componente Y vertical sobre el seno del ángulo. Note algo aquí, que deberían darnos el valor tanto de la fuerza, ¿sí?, de la componente en vertical, perdón, de la componente vertical, como el valor del ángulo para poder calcular F. Pero ¿qué tal si nos piden encontrar, no la fuerza sino la componente? Entonces esto podría quedar de la siguiente manera, ¿ya? Yo lo único que hago es subir esta F, esta fuerza que está en el denominador, la paso arriba a multiplicar con el numerador del lado izquierdo. Entonces la Fy, la fuerza en Y o la componente en Y, me quedaría igual entonces a fuerza, que esa no la he movido para nada, y el que he movido del lugar es, o trasladado, es seno del ángulo. Entonces me quedaría así, seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que me den en el ejercicio. El ángulo que forma, como vemos acá arriba, el ángulo que forma la fuerza total, la fuerza principal, o la fuerza normal, digámosle así, con el eje horizontal. Y lo mismo acá, si aquí en la componente en X nos piden calcular la componente en X, pues también queda de la misma manera, prácticamente, ¿no? Lo único que cambia es la función trigonométrica. Mire que las funciones trigonométricas son muy útiles para este tipo de ejercicios y para muchos otros tipos de ejercicios que ya vamos a ver más adelante, principalmente cuando trabajamos con vectores, que vamos a estudiar en clases posteriores, ¿sí? Entonces nos quedaría que la componente en X, o sea, la componente horizontal, quedaría igual a F, a la fuerza que nos dan, si nos dan el valor, multiplicado por el coseno del ángulo. Bueno, aquí para calcular cosenos y senos de los ángulos, usted debería tener su calculadora científica. Si no tiene la calculadora científica, no la puede comprar por el estado de emergencia que estamos, en su celular puede descargar una aplicación de la Play Store donde hay muchas calculadoras científicas que no tienen ningún costo y las tiene en su celular. Bien, y si nos piden despejar la una o la otra, también podemos despejar o encontrar los valores de las componentes a través de la función trigonométrica tangente. La función trigonométrica tangente es igual al lado opuesto sobre adyacente, es decir, fuerza en Y y fuerza en X, sobre fuerza en X. Y de este modo podemos despejar ambos valores. Fuerza en X nos quedaría fuerza en Y por tangente del ángulo, y fuerza en Y igual a fuerza en X por tangente del ángulo. Entonces mire que estas funciones trigonométricas nos van a ayudar mucho en el cálculo de fuerzas resultantes, ¿sí? Listo. Bien, ahora yéndonos ya al ejercicio que nos plantearon en el problema de peso y fuerza normal. Nos dicen aquí que debemos calcular, primero debemos representar las fuerzas que intervienen, ¿sí? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, que eso lo estudiamos el año pasado en primero de bachillerato. Bueno, y les explico nuevamente, simplemente hacemos el eje de referencia, en este caso un eje, un plano rectangular, ¿sí?, donde tenemos las fuerzas que están actuando sobre este bloque, ¿no?, que ha sido un bloque que ha sido tirado a esta dirección, hacia allá, hacia arriba, hacia la izquierda, ¿sí?, por la fuerza de un hombre, es decir, por una mano o algún objeto, y nos dan varios datos. Nos dicen que la caja tiene una masa de 2.5 kilogramos. Recuerde que masa es una cosa y que peso también
y peso es otra cosa, distinta, muy distinta, ¿sí? Entonces, la masa del cuerpo, ya la vamos poniendo, es igual a ¿cuánto? A 2.5 kilogramos. 2.5 kilogramos, correcto. Ya. Entonces, de una vez calculemos el peso. El peso entonces sería igual a 2.5 kilogramos, ¿no? 2.5 por 9.8 por 9.8, que es la fuerza de la gravedad, 9.8, ¿sí? Y si lo hacemos en la calculadora, pues tenemos la calculadora y nos resulta que 2.5 por 9.8 nos da igual a 24.5 24.5 24.5. ¿Y en qué unidad de medida está siempre la fuerza? En newtons. Entonces nos quedaría 24.5 newtons. Listo, ya tenemos ese peso. Bueno, aquí vamos a primero a ver cómo quedó el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, que siempre va hacia abajo, ¿sí? Por la fuerza de la gravedad, siempre tiende a ir hacia abajo y perpendicular al eje. Y la fuerza normal, que es una fuerza opuesta o contraria, que es la fuerza que ejerce digamos así, el recipiente o el suelo o la pared donde esté, digamos, el plano de contacto entre el bloque y él. O sea, en este caso, si estuviese sobre una mesa, por decir, esa mesa ejercería una fuerza contraria al peso, ¿sí? Que está en la dirección contraria y tiene el mismo valor, ¿sí? Ahora, aquí nos piden a nosotros, nos dan la fuerza, que es de 10 newton, y nos dan el ángulo, como yo les decía, nos dan el ángulo, que es de 60 grados, ya lo tenemos aquí. Entonces nos piden representar la fuerza, ya están representadas ahí en un diagrama de cuerpo libre, y nos piden también calcular la fuerza resultante. Esa es la parte un poquito más larga, más extensa. Nos piden calcular la fuerza resultante. Bien, y la fuerza resultante es esta fuerza de aquí, la fuerza que resulte de los dos componentes en X y componentes en Y. Vamos a graficar aquí. Siempre es bueno graficar todo lo que se pueda graficar para poder entender mejor el ejercicio o poderlo representar de una mejor forma. Entonces, esta fuerza de aquí es la fuerza en Y. Recuerde que el plano vertical o el eje vertical siempre se lo representa con la letra Y. Por eso esta fuerza que es vertical, o este componente que es vertical, se la pone como fuerza en Y. Y el componente horizontal, ¿sí? El otro componente horizontal se le pondría como Fx, porque es en el plano horizontal que siempre se lo asigna con la letra X por lo general, ¿no? X y Y. Entonces ya tenemos las dos componentes, ¿sí? Tenemos aquí las fuerzas normales, y ahora sí vamos a realizar el ejercicio. Para realizar el ejercicio, ¿sí? Vamos a revisar la parte que sigue. Ya nos dice aquí que para hallar la resultante tenemos que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Lo que yo decía, tenemos que trabajar con las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Ahora vamos a trabajar primero una y después la otra. Primero trabajamos con las fuerzas en X. Entonces, en las fuerzas en X solo tenemos una componente, que es la fuerza que realiza el hombre. Si hacemos un poco de trigonometría, verás, o sea, aquí ya actúa la trigonometría. ¿Qué dice? Solo tenemos la componente X de la fuerza que realiza el hombre. Entonces, tenemos aquí, como decíamos, a ver, veamos aquí, ahí está. Tenemos coseno del ángulo es igual a fuerza en X sobre la fuerza normal. Veamos si es verdad con lo que aprendimos anteriormente. Nos ponemos aquí, dice coseno es igual a adyacente Fx. Entonces coseno de 60 grados, ¿sí? Porque ese es el ángulo que nos han dado, es igual a ¿qué? Es igual a este lado, al lado X, al lado adyacente, sería la fuerza en X,
¿sí? Sobre la fuerza del hombre. Sobre la fuerza del hombre. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, para encontrar la fuerza en X, despejamos de aquí el valor de la fuerza en X. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente ponemos fuerza en X, ¿sí? Que es igual ¿a qué? Al coseno del ángulo por la fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está en el denominador está dividiendo aquí, pasaría a multiplicar al otro lado. Entonces tendríamos la fuerza por el coseno, perdón, la fuerza por el coseno, ¿sí? Del ángulo. ¿O el coseno de qué ángulo? El coseno del ángulo de 60 grados. ¿Sí? Por coseno de 60 grados. Ok. Coseno de 60 grados. Entonces ya tenemos la fuerza en X. Ya podemos calcular la fuerza en X. ¿Por qué? Porque la fuerza que nos dan, esta fuerza, es igual a 10 newtons. Aquí no las dan, aquí está. 10 newtons. Entonces, lo único que hago es reemplazar el valor y me queda 10 newtons. 10 por el coseno de 60. Veamos cuánto es el coseno de 60 en la calculadora. Ponemos seno de 60 igual, me da 0,866. 0,866. ¿Ok? 86,6. Y de esa manera multiplico por 10 y me queda 8,66. Entonces la fuerza en X me va a quedar, ya encontré el valor de la fuerza en X, me va a quedar 8,66 newtons. Acuérdense que las fuerzas se miden en newton. 8,66 newtons. ¿Sí? Entonces ya encontré la componente en X. Veamos si estamos acorde con el K. Veamos. Algo pasó aquí. Ya, coseno de 60. Yo puse seno, es coseno. Ya. Bien, aquí cometí yo un error de cálculo, pero lo podemos corregir. No, soy un ser humano, me puedo equivocar. Aquí el coseno de 60. Está bien, coseno ahí. Bien, el coseno de 60 es 0,5. Entonces cambia todo el ejercicio. Pero bueno, estamos para corregir. Es coseno de 60, ¿no es cierto? El coseno de 60 es 0,5. Y 10 por 0,5 me da 5. Entonces la fuerza en X, o la componente en X de esa fuerza es 5 newtons. Ahí está bien. Ahí estaría bien. Ya. Ahora, vamos a calcular entonces, ya tenemos la fuerza en X, ahora vamos a calcular la fuerza o el eje en Y. Entonces en Y, dice, hacemos lo mismo. Aquí tenemos ya la fórmula. A ver, veamos en Y que actúan. Vamos viendo de por qué sale esto. P es igual a FY más normal. Bien, en la fuerza horizontal tenemos que ver qué fuerzas actúan. Actúan el peso, actúa la normal y actúa el componente en Y. ¿Sí? Entonces por eso es que aquí queda que el peso que va hacia abajo es igual o tiene que estar en equilibrio con la normal, que es la que va hacia arriba, y también la FY que va hacia arriba. Por eso entonces es que me dice que el peso es igual. Miren que aquí el peso es esta vertical que está hacia abajo, y lo que va hacia arriba es la normal y la fuerza en Y. Entonces tienen que estar en equilibrio. Ok, entonces como están en equilibrio, estas fuerzas son contrarias. Entonces la fuerza, el peso va a ser igual a la fuerza que ejerce la normal y también la componente de la fuerza en Y que hace el hombre al jalar el cuerpo. Entonces por eso queda P igual a FY más N. Entonces el peso ya lo tenemos. Ahora, para calcular FY, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿sí? Despejar aquí FY. Vamos a verlo acá, FY. Bien, vamos a borrar esta parte para poder calcular FY.
Ya calculamos F en X, correcto. Vamos a calcular FY. Ya, entonces FY. ¿De dónde sale FY? ¿Qué función trigonométrica puedo aplicar? La función trigonométrica del seno. Es decir, el seno de 60 grados, que es el ángulo que me han dado, ¿sí? ¿A qué es igual? A opuesto, o sea, a la FY sobre la fuerza del hombre, sobre la fuerza F mayúscula. ¿Ok? ¿Listo? Según la función trigonométrica me da ese valor, esa fórmula. Y para encontrar FY, lo único que hago es subir esta fuerza mayúscula F acá y queda multiplicando con el seno de 60. Entonces veamos cómo nos quedaría. Entonces nos quedaría que la fuerza en Y, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que se traslada al lado izquierdo, ¿sí?, multiplicado por el seno de 60. ¿Ok? El seno de 60 grados. Listo. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los valores y voy a encontrar que la fuerza es 10 y que el ángulo del seno de 60, como lo vimos antes, era 0,866. 866, y de esa manera la fuerza en Y va a ser igual a 8,66. 8,66. Ese sería el valor de la fuerza en Y. 8,66. ¿De dónde sale? De multiplicar la fuerza que nos dan de 10 newtons por el seno del ángulo de 60 grados. Listo. Entonces ya tenemos las dos componentes. Ya tenemos las dos componentes, la componente en X y la componente de fuerza en Y. 8,66 newtons. Recuerda que las fuerzas siempre están en la unidad de medida de newton. Entonces tenemos 8,66 newton. Bien, sigamos. Ya tenemos la fuerza en Y. Listo. Ya tenemos el peso. El peso nos da 24.5. Y como habíamos dicho, la fuerza en Y, a ver, la fórmula que tenemos acá, el peso es igual a la fuerza en Y más newton. Entonces de aquí yo voy a sacar que la fuerza en Y, perdón, de aquí voy a sacar que la fuerza en Y, despejo la fuerza en Y, ¿sí? Y despejando aquí, tengo que dejar la fuerza en Y solita de un lado, la fuerza en Y, solita de un lado, fuerza en Y, ¿sí? Es igual a ¿quién? Al peso, ¿sí? Al peso menos la normal, la fuerza normal que hemos encontrado. Perdón. Ya. Bien, aquí la que tenemos que despejar es la fuerza, porque me están pidiendo, en el ejercicio me piden calcular la fuerza resultante, que es la fuerza N. Esa es la resultante. Entonces voy a despejar N de aquí y N me va a quedar igual a P, a peso, menos la fuerza en Y. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría el peso, que es 24.5 menos 8.66. ¿Y eso cuánto me da? Como resultado, cogiendo la calculadora, pues 24.5 menos 8.66 me queda 15,84 newton. Ese sería el valor de la fuerza normal, de la fuerza resultante, 15,84 newtons. ¿Ok? 15,84 newtons. Entonces de esa manera hemos podido calcular la fuerza. Aquí
aquí está, 15,84 newtons. ¿Ok? Listo. De esa manera es que tenemos que calcular. Mire que tenemos que recordar las funciones trigonométricas, hacer unos ejercicios de práctica. Ustedes pueden consultar en los TICs, redes sociales, en Google, en YouTube, y practicar sobre las funciones trigonométricas para que al momento de realizar este tipo de ejercicios se le haga más fácil poderlos resolver. Bien, muchas gracias, nos vemos la próxima. Éxitos.